Amén. Gloria al Señor por su palabra cantada, porque podemos escucharla, meditarla, aplicarla a nuestros corazones y lo más importante, clamemos a Dios para que podamos vivirla, vivir su palabra. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, en la página 1213, si no trajeron una Biblia, ahí en las bancas hay unas Biblias en la página 1213. Vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses y hemos estado yendo a través del libro de Colosenses, un libro, una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia en Colosas, que habla de la preeminencia de Cristo, de la supremacía de Cristo, de que Cristo Jesús es suficiente y no nos falta nada. Y si leen conmigo, síganme con su vista, vamos a leer hasta el versículo 17. Y la palabra del Señor dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Oremos. Dios Padre que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti para darte gracias, para que tú, Señor, nos ayudes a enfocarnos en ti, para que podamos ver tu bondad, tu misericordia, tu compasión, tu amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y que no hay mayor amor que este, que uno que da la vida por sus amigos. Gracias, Dios. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, a vestirnos y revestirnos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el poder del Espíritu Santo, porque ese es nuestro deber: hacer morir los deseos de la carne, pero también vestirnos y revestirnos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que hoy vamos a estar viendo a través de todo este pasaje: vístete y revístete de Cristo. ¿Quién de ustedes, si se compra un traje nuevo
y va a una fiesta de gala, le va a poner un parche a su vestido o a su traje de una ropa vieja. Muchos de nosotros que ya estamos en Cristo, que estamos unidos a Cristo, volvemos a nuestro viejo hombre, a nuestros vestigios del remanente del pecado, y nos conectamos al viejo hombre y nos conectamos a esos deseos de la carne. Pero si estamos en Cristo, ese viejo hombre ya murió, ya no existe. Si tú estás en Cristo, esa vieja mujer ya murió, ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora ha resucitado un nuevo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miren lo que dice el versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, si ustedes, vemos una conjunción ahí, si ustedes, que vemos algo, una condición ahí, condicional, una conjunción condicional. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, si lo han hecho de verdad. ¿Y qué significa esto, que han resucitado con Cristo? Bueno, ahora nosotros, esa es una realidad, ese es un indicativo. En el Nuevo Testamento hay muchos indicativos que muestran una realidad, una declaración de un hecho verídico, algo que pasó en realidad, algo que pasó en un momento preciso. Ustedes un día, su viejo yo murió y resucitó un nuevo yo. Ya ese viejo yo quedó atrás. Y este indicativo aquí nos dice: ya han resucitado. Hace un poco de tiempo, Bory Buchan, un pastor que quizá ustedes han escuchado, nació el 11 de marzo de 1969 y falleció el 25 de septiembre de este año. Él dijo en una de sus predicaciones: un día oiréis el rumor de que Bory Buchan ya no existe. No le crean, porque aunque muera, resucitaré con Cristo. Y cuando Jesús dice aquí, cuando Pablo dice aquí, si ustedes pues han resucitado con Cristo, está hablando primeramente de una resurrección espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora hemos resucitado con Cristo. Pero Bory Buchan dice: no solamente eso, también, aunque muramos a este cuerpo, un día resucitaremos con Él corporalmente por la eternidad. Y eso es lo que vimos. ¿Se acuerdan? Vestirse y revestirse. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, la unión con Cristo, el día que Cristo los vistió de su justicia y les dio una ropa de justicia, Cristo toma nuestro pecado y Él dice: te visto de justicia, eres absuelto de tu pecado, declarado justo. No solo tomo tu pecado, derramando mi sangre en la cruz como ofrenda por tu pecado, sino que te doy mi ropa del linaje escogido del Rey. Es mi justicia perfecta. Y Jesús dice: es tuya. Si te has arrepentido y creído en Jesús, has resucitado con Cristo y ahora tienes. Pero así como recibieron, dice, se han vestido, así anden en Él. Y ese es el mensaje de hoy. Ya somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, pero nos revestimos todos los días del Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces queremos poner retazos a esa vestidura. Queremos añadirle cosas a la vestidura de Cristo. Queremos añadirle nuestras reglas, nuestras experiencias místicas, nuestras obras del trato duro del cuerpo. Pero Jesús dice: yo soy suficiente para la vida y para la piedad, tanto para la salvación como para tu santificación. Yo soy el autor y el consumador de la fe, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará
hasta el día de Cristo. Y acuérdense, Romanos 6:3 dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen bien, en su muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando Cristo murió, los que creen en Jesús y se arrepienten, mueren. Tenemos que morir al viejo hombre, porque hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, vemos que Pablo sigue diciendo: si ustedes ya murieron, están unidos a Cristo, ya se vistieron de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar naturalmente? Porque ya es un nuevo yo. Van a buscar las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Acuérdense, Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó, fue visto por las mujeres, fue visto por los discípulos, fue visto por los 2 del camino a Emaús, fue visto por más de 500, ascendió al cielo. Ascendió y en un cuerpo glorificado. Él es la primicia de nosotros. Él es la primicia, y un día nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Jesús hoy está a la diestra de Dios Padre. Significa autoridad y poder. Significa que está en gloria con toda autoridad y poder, reinando a su iglesia. Y si Él está reinando, nosotros que somos embajadores de Cristo, tenemos el poder del Rey. Tenemos el poder del Rey soberano que te dice: si puedes vencer al pecado, si puedes poner tu mirada en las cosas de arriba, por el poder del Espíritu Santo, porque ya has muerto a tu viejo yo y ahora Cristo vive. Cristo vive. Y nosotros experimentamos esto. Cristo, a través de su sufrimiento, fue exaltado. A través de su humillación fue exaltado hasta lo sumo. A través de su muerte en la cruz fue exaltado. Entonces nosotros con Cristo hemos muerto al viejo yo. Y eso va a traer sufrimiento muchas veces, persecución. Eso va a traer muchas veces que la gente también se burle de ti. Pero ¿sabes qué? Como alguien dijo, si también hemos experimentado que hemos muerto en Cristo, no se queda ahí. También experimentaremos los beneficios de resucitar con Cristo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Hay muchos, pero esos beneficios es que un día seremos resucitados en un cuerpo glorificado y veremos a Cristo cara a cara y seremos conocidos. Lo conoceremos plenamente como Él nos ha conocido, y lo amaremos y lo veremos cara a cara plenamente. Lo amaremos como Él nos ha amado, como escogidos, santos y amados, como lo veremos más adelante. Y eso es lo que vemos. ¿Acaso este no fue el ejemplo de Esteban? ¿Se acuerdan que puso su mirada en las cosas de arriba? En Hechos 7:57, en el 55 dice: pero Esteban, lleno de ¿qué dice? Del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Miren la imagen literal. Fijó los ojos en el cielo, versículo 55, Hechos 7. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Y qué hace cuando tú pones la mirada en las cosas de arriba? Cuando te vistes de Cristo. Mira lo que pasó. Odió Esteban a esta gente, les gritó, les dijo sus 4 verdades, se defendió, les tiró pedradas también. ¿Qué hizo Esteban? Miren lo que dice en el versículo 59. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe
mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió, durmió. Hermanos, ese es el primer mártir de la iglesia primitiva. Y tú y yo, si tú quitas tu mirada de Cristo, te vas a enfrentar a tantos problemas que te van a agobiar, que te van a enojar, que te van a distraer de Cristo Jesús. Tú tienes que tener tu mirada en Cristo, que está a la diestra de Dios, reinando con poder, y que te ha dado el poder que tú tienes al Espíritu Santo si has muerto con Cristo y has resucitado con Cristo, para vencer el pecado y para mortificar los deseos de la carne. Y eso solo se hace en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos enfocarnos, ocuparnos, buscar, mirar las cosas de arriba? Pongan la mira, dice el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? El mismo versículo 3 nos dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Ustedes han muerto a su viejo yo. ¿Por qué tienes que estar buscando? No se me olvida, mi papá fue alcohólico toda su vida, y cuando dejaba de tomar por varios meses, regresaba a la cantina a tomarse un refresco. Y yo le decía: papá, ¿por qué tiene que estar ahí? Yo lo controlo. Tristemente, el alcoholismo lo mató a mi papá. Hermanos, si Cristo no es tu Señor, algo más va a ser tu Señor. Si Cristo no es el Rey de tu vida, algo más va a ser el Rey de tu vida. Y tienes que poner la mirada en las cosas de Cristo, porque si no, no encontrarás la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y tu vida está escondida en Cristo. Esto de que tu vida esté escondida en Cristo significa no de que tú escondes tu santidad. No, es que yo soy humilde, por eso no muestro que soy cristiano a mis compañeros, porque soy humilde, soy santo. Estoy escondido en Cristo. Que no me vean a mí, que vean a Cristo, y como esa falsa humildad. No dice eso. Lo que está diciendo ahí es que tú estás seguro en Cristo. Estás seguro en Cristo. Nada ni nadie te puede apartar de Jesús, ni la vida, ni la muerte. ¿Y qué dice Mateo 5:16? Que los demás vean, dice, tus buenas obras, no para que te den gloria de ti, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivimos un cristianismo no para nosotros, vivimos para dar gloria a Dios, y vivimos para su gloria. Y eso es lo que vemos, y sigue diciendo en el versículo 4: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Serán manifestados con Él en gloria. ¿Se acuerdan que no solo somos participantes de su muerte, sino que también no solo somos participantes de sus sufrimientos, de la persecución, somos participantes de esa manifestación gloriosa donde un día reinaremos con Él, juzgaremos con Él, estaremos con Él por la eternidad, donde no habrá llanto, no habrá dolor, enfermedad, donde no tendrás que preocuparte por pagar los biles, o por tu familia enferma, o por tantas cosas que nos distraen, que son necesarias, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, y es parte de la vida. Es parte de la vida. Y por eso nuestra meta y objetivo es enfocarnos en Cristo. Ya Pablo nos va a decir cómo vamos a enfocarnos en Cristo, y él nos va a enseñar que eso
debemos enfocarnos en Cristo. Entonces, primero vimos que vestirse de Cristo es estar unido a Cristo. Primero, en los primeros versículos 3:1 al 4, vestirse de Cristo significa estar unido a Cristo, porque Él te da su justicia. Ahora no es por tu justicia que vas a ir al cielo, no es porque tú seas buena gente que vas a ir al cielo, es porque Jesús cumplió perfectamente en su vida. Con su vida perfecta, Él cumplió la ley de Dios perfecta, murió en tu lugar y en mi lugar, fue sepultado, pero resucitó. Y que resucitó significa que Dios aceptó el sacrificio, las demandas de la ira de Dios fueran satisfechas y ahora Dios le dio toda autoridad a Cristo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en un cuerpo glorificado, y un día veremos a Cristo cara a cara. Gloria a Dios por eso. Vestirse de Cristo es estar unido a Cristo. Segundo, vestirse de Cristo mortifica los deseos de la carne. Escucha bien, vestirse de Cristo mortifica los deseos de la carne. Si yo quiero vencer un pecado, tengo que tener algo supremo, más valioso. Y eso valioso es Cristo. Cristo, por amor a Cristo, decía Pablo, lo sufro todo. Por amor a Cristo, nosotros decimos a la carne: carne, tengo al Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por Cristo Jesús lo ha dicho, puedo decir no al pecado. No por mi fuerza, puedo decir no al pecado. Y eso es lo que vamos a ver aquí, que dice el versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Y está hablando de cuerpos, miembros, está hablando de miembros del cuerpo físico. Está hablando de nuestro cuerpo. Considérenlos como muertos. El que robaba, ya no robe más. El que codiciaba, ya no codicie. El que fornicaba, ya no lo haga. El que adulteraba, ya no lo haga. El que andaba en borracheras, ya no lo haga. No para ganarte la salvación, porque ya estás unido a Cristo, sino como resultado de esa unión con Cristo. Alguien dijo, Tom Schreiner dijo, que estar unido a Cristo es en el ser. ¿Ok? Ya es nuestro ser. Esa es nuestra, ontológicamente es lo que somos ya. Ya somos santos en Cristo, somos salvos en Cristo. Nada ni nadie nos puede separar de eso. Y el andar en Cristo, el mortificar los deseos de la carne, es una cuestión de santidad, de transformación, de cambio de nuestros afectos para dar gloria a Cristo, dar gloria a Dios. Pero eso viene de que ya nuestro ser ha sido vivificado. Nuestra naturaleza vieja murió y ahora nació una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vemos, tanto consideren como muertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ayuda. Ya no proveas a los deseos de la carne. Y esto de hacer como muertos significa hagan morir, amputen estos miembros, no literal, pero de una forma espiritual. Si algo te está haciendo pecar, quítalo. Ahora, no está hablando ahí de tu esposa. Si ya estás casado, muchos cristianos malinterpretan eso y dicen: es que mi esposa no me ayuda, me voy a divorciar de ella. No. Si ya estás casado, esa es la voluntad de Dios. Avanza en santidad y honor con tu esposa. Lo que está hablando aquí es:
si hay algo que te quita, que no te está ayudando, estás alimentando los deseos de la carne, no estés sola con otra mujer que no sea tu esposa, o no estés solo con otro hombre que no sea tu esposo. No hables temas que es que mi esposa no me hace comida como usted la hace. Y cuidado con alimentar los deseos de la carne, porque llevan a destrucción. Cuidado, si ya estás en Cristo, con alimentar para la carne. Hay que hacer morir. Y vemos que en este sentido había un pastor de hace muchos años, John Owen, que escribió un libro que se llama La mortificación del pecado. Y él dice que en un sentido la mortificación del pecado es un evento que ya ha ocurrido. Cuando Jesús te salvó, Jesús mató al viejo yo. La Escritura dice que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Romanos 6:6. Morimos con Cristo, dice Romanos 6:8. Gálatas 5:24. Esto ocurrió en el momento que nacimos de nuevo. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. Hay remanentes, quedan vestigios de esa naturaleza pecaminosa que como cristianos tenemos que luchar. Es tu deber matar los deseos de la carne. No es culpa de Dios. Si tú no los matas, no es culpa de Dios. Es tu deber matar los deseos de la carne por el poder del Espíritu Santo. Es mi deber matar los deseos de la carne por el poder del Espíritu Santo. Y por eso el versículo 5 sigue diciendo: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. La Reina Valera dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mortifiquen las obras de la carne. ¿Qué es la carne? Es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. ¿Qué son las obras o los deseos? Esto se refiere a los actos pecaminosos, las obras pecaminosas que la carne produce. ¿Qué es mortificar o hacer morir la carne? John Owen usa la ilustración que es como, imagínense que se mata a un animal. Matar un animal significa quitar su fuerza, poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que está en mente aquí, la naturaleza pecaminosa o el pecado que todavía mora en nosotros. Ese pecado remanente es comparada con una persona, el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza, etcétera. Pablo dice que esto es lo que debemos matar, los deseos de la carne. Debería ser muerto. En otras palabras, debemos quitarle su fuerza, su poder, sus maquinaciones. Si yo veo que Satanás o la carne están maquinando algo, yo huyo. Si mis amigos me dicen robemos aquí, yo huyo, porque ya sé las maquinaciones de la carne. Si una mujer o un hombre coquetea a un esposo casado o a alguien, hay que huir de eso. Son maquinaciones de la carne. Tenemos que hacer morir la carne. Si estás en alguna adicción, el único que puede ayudarte a salir de esa adicción por el poder del Espíritu Santo, y esto lo creo con todo mi corazón, es Jesús por medio del Evangelio. Y hoy te digo, tú puedes ser libre. Puedes ser libre. Y es tu deber hacer morir la carne por el poder del Espíritu Santo. Puedes en el poder del Espíritu Santo. Ahora, Pablo en Colosenses 3:5 nos dice
cuáles son esas obras de la carne, nos dirá cuáles son estos deseos de la carne y este pecado remanente o pasado, porque aquí habla más fuerte, es una lista más fuerte al principio. Y primero dice: hagan morir, versículo 5, la fornicación. Esto es de la palabra griega porneia, que es toda clase de inmoralidad sexual, ya sea adulterio, infidelidad al esposo o a esposa, viceversa, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de casarse, vivir en unión libre, mancomunados, etcétera. Es todo tipo de inmoralidad sexual, como ver pornografía, relaciones perversas, relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo esto es inmoralidad sexual. Y si has resucitado con Cristo, arrepiéntete y no vivas más en eso. Y si no has conocido a Cristo Jesús, hoy, si te arrepientes y dejas, si abandonas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Comienza hoy. Vive una vida con la mirada en las cosas de arriba. Vive una vida puesta en Cristo. Luego el segundo dice la impureza. En un sentido moral, la impureza de una vida lujuriosa, lujosa o derrochadora. La impureza, y vemos que hay personas que no caminan en la luz. Cada acto que hacen es impuro. Viven una vida lujuriosa, moralmente un caos, lujosa, derrochadora. Hay toda clase de impureza. Luego sigue la lista: pasiones o pasiones desordenadas. En el versículo 5. Esto es un sentimiento que aflige la mente, una afección del alma. Esas pasiones desordenadas, emoción, pasión, deseo apasionado. Todos sabemos, y hay estudios, que para que un hombre o una mujer borre las imágenes pornográficas, tiene que ser reemplazada con algo supremo y valioso, que es el valor del hombre, el valor de la mujer, creados a imagen de Dios, no como objetos sexuales, sino para dar gloria a Dios. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio, porque hay toda clase de pasiones desordenadas. Y en el sentido negativo, en el Nuevo Testamento habla de pasiones depravadas. Y hay que hacer morir todo eso como cristianos, porque si no estás haciendo lucha contra el pecado remanente, si no estás haciendo ninguna lucha contra el pecado remanente, quizá no seas salvo. O quizá tu conciencia está cauterizada, que peligroso la disciplina del Señor venga sobre ti. Luego sigue diciendo los malos deseos. Versículo 5, esto es la concupiscencia. Concupiscencia significa malos deseos. Deseos del hombre que hacen conflicto en tu vida, que son solamente para alimentar la carne y satisfacer tu orgullo. No es para la gloria de Dios. Y cualquier cosa buena la podemos convertir en malos deseos. Cualquier cosa buena podemos convertirla con malos deseos. Luego dice la avaricia, que es idolatría. La avaricia, deseo codicioso de tener más. Codicia, quiero más, no me sacio, quiero más. Avaricia que lleva a que el dinero sea su amo y su Señor y no Cristo. Cristo no es primero en tu vida, es el dinero. Y muchas veces buscamos a Cristo para que nos dé más dinero, tristemente. Y puedes venir a Cristo, escúchame bien, con tus cargas. Si tienes necesidad de un trabajo, ven a Cristo. Si tienes necesidad de pagar deudas, ven a Cristo.
Pero mi punto es este: no vengas a Cristo solo por eso. Ven a Cristo porque Él dio su vida en la cruz por tus pecados. Ven a Cristo porque Él derramó su sangre para que tú seas perdonado, salvado, y lo demás es ganancia. Sea que tenga o que no tenga, soy del Señor. Sea que esté enfermo o esté sano, soy de Cristo. Y gloria a Dios que Dios usó una dificultad para traerte. Gloria a Dios, porque encontraste un mayor tesoro, que es Cristo. Gloria a Dios que viniste quizá por un problema, por una dificultad, una necesidad. Pero gloria a Dios que encontraste un tesoro mayor, que es Cristo. Y por eso predicamos el Evangelio y nos vestimos de Cristo y revestimos de Cristo todos los días. Todos los días. Y luego, esta idolatría, esta lista nos recuerda que debemos vestirnos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vestirnos? Versículo 6, que dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ahora, sabemos que los que estamos en Cristo, Jesús tomó la ira de Dios. Él tomó la ira de Dios en nuestro lugar. La ira de Dios como un sustituto penal en la cruz. La ira de Dios cae sobre Jesús. La ira de Dios fue satisfecha. Y ahora los que se arrepienten y creen en Jesús reciben misericordia, reciben gracia. Y vemos que lo que está diciendo aquí es que hay un comentarista que se llama Douglas Moo, que erradicar pecados como estos es posible, incluso natural, porque Dios ha dado a su pueblo a través de su Espíritu Santo un nuevo poder para conformar su conducta a las más santas exigencias de Dios. En nuestro contexto, en Colosenses, resulta especialmente relevante que la advertencia sobre la ira se dirija al pueblo santo de Dios en Colosas. A este pueblo verdadero se le garantiza la liberación de la ira de Dios. Si tú estás en Cristo, se te garantiza que la ira de Dios no cae sobre ti. Eso es seguro. 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9. Pero al mismo tiempo se les advierte repetidamente que la persistencia en el pecado acarreará el juicio de Dios. Si persistes en tu pecado, acarreará el juicio de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 7: en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Nosotros vivimos en otro tiempo en toda clase de pecado: fornicación, inmoralidad, avaricia. Pero ahora dice también: desechen todo esto, porque aunque estemos como cristianos, vamos a tener ira. Desecha la ira. Esto es furia, indignación. Nos enojamos, nos airamos. Es una oposición establecida que se levanta para expresar una oposición constante. Hermanos, si nosotros pidiéramos justicia, todos aquí estaríamos muertos delante de Dios, porque todos no llegábamos al estándar de Dios. Gloria a Dios que Él nos dio misericordia. No nos dio lo que merecíamos. Gloria a Dios. Enojo, esto es una pasión enojada, alguien que estalla, alguien que hierve inmediatamente. Desecha esto también. Malicia, deseo de dañar, aun cuando no se exprese externamente, existe un deseo interno de hacer mal. Insulto, esto es un lenguaje abusivo, blasfemo, comunicación sucia, decir mal de calumniar de alguien, lenguaje ofensivo de su boca, hablar de manera vulgar y obscena, o hablar con vergüenza. Dejen de mentirse, dice el versículo 9, los unos a los otros. Díganse la verdad en amor, puesto que han desechado, esto es, se han desvestido, se han quitado al viejo hombre con sus malos hábitos
y se han vestido del nuevo hombre. Se han vestido del nuevo hombre. El nuevo hombre, el cual se va renovando, se va revistiendo hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto es Cristo. Estamos siendo más como Cristo, siendo a la imagen de Jesús. Y el versículo 11, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Los bárbaros ahí, los griegos, consideraban incivilizados a quienes no hablaban griego, como nosotros. Alguien de la montaña, un indígena, esos eran los bárbaros. Un escita, por su reputación, una clase esclava, inculta, proveniente de tribus alrededor del Mar Negro. Los escitas eran objeto de burla en la comedia griega debido a sus costumbres. Esclavo, libre. Aquí el punto es, ya eso queda en tercer plano. ¿De dónde tú vienes? ¿De qué país eres? ¿De qué familia? Al momento de mortificar los deseos de la carne queda en segundo plano. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien que se enoja decir: es que así era mi abuela, o es que eso yo lo traigo de sangre, es que mi papá así era rudo? Arrepiéntete de tu enojo, de tu ira. Eso no es de tu abuelo, eso es del pecado que hay en ti y que hay en mí. ¿Cuántos de nosotros decimos: es que yo no me puedo disciplinar para esto, para leer la Biblia, para orar? Si ya estás con Cristo, tu deber, y lo puedes hacer por el poder del Espíritu Santo, puedes orar. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él es fiel y justo. Entonces, vemos que vestirse de Cristo es estar unido a Cristo. Vestirse de Cristo mortifica los deseos de la carne. Tercero, vestirse y revestirse de Cristo es ser más como Cristo. Mira el versículo 12. Vestirse es salvación, unión con Cristo. Revestirse es santificación, fruto de estar unido a Cristo. Versículo 12 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ya eres salvo en Cristo, eres escogido de Dios, eres alguien santo y muy amado, eternamente amado. Revístete todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días comemos, todos los días, sea de palabra, de hecho, de acción. Revístete. ¿De qué? ¿De qué dice? De tierna compasión. Wow, bondad, compasión. Nunca derrames la verdad a costa del no perdonar o guardar rencor. No te desprendas o desvistas de la tierna compasión, de la bondad, de la humildad, mansedumbre y paciencia. Compasión aquí está hablando de algo que tenemos que ver de Cristo. Vestirse de Cristo, de tierna compasión. Ahora, hablar de esto de palabra es bonito, pero C.S. Lewis decía: todos dicen que el perdón es una idea encantadora hasta que tienen algo que perdonar. Es algo hermoso, ¿verdad? Hablarlo. Pero si realmente creemos el Evangelio y que tienes al Espíritu Santo, Él te dará el poder. Revestirse de compasión, esto habla de un corazón de compasión, profunda compasión, compasión por los perdidos, por hermanos luchando con su pecado, por el peso de nuestro propio pecado, pero sobre todo por las cosas que Cristo tiene compasión. Revístete de Cristo. Mira lo que dice Mateo 9, 36, 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Compasión viene de misericordia, de no darle al otro lo que merece. Y cuando alguien peca contra mí, yo quiero darle su merecido. Pero muchas veces compasión es, ok, si alguien robó o si un esposo está siendo violento con su esposa y la golpea, llamemos a la policía, porque eso es algo legal. Pero lo hacemos de un corazón compasivo, no por odio, no porque odiamos a esta persona. Queremos que se arrepienta y que sea un mejor esposo, pero él necesita a alguien que lo controle. Él necesita a alguien que le ayude. Tenemos que llamar a la policía. Entonces, vemos que esta compasión es misericordia. Alguien que está preparado. Luego, revístete de bondad. Esto es una bondad que es servicial, que no escatima su propio bien, sino el de los demás. Es alguien benigno, es ser bueno, mostrar benevolencia. ¿Acaso Dios no hace llover sobre buenos y malos? Si Dios quisiera, Él solo hace llover sobre los que Él quiere, pero Él hace llover sobre buenos y malos. O tienes, Romanos 6:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Cristo fue bondadoso, no escatimó ni su propia vida, y aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bondad, qué amor. Revístete de humildad. Humildad es tener una opinión humilde de uno mismo, es no pensar tanto en mí, es pensar en los demás. Revístete de humildad, un profundo sentido de la propia pequeñez moral, modestia, humildad, sencillez de espíritu. Hay un colombiano cantante que se llama Santiago Benavides, me gusta mucho su música, y el cantante dice: dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, Jesús, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Seamos humildes como Cristo. Revistámonos de Cristo. Revístete de mansedumbre, ahí lo dice. Esto no es debilidad, sino que es ser amable, es una fortaleza apacible. Ser manso es mantener el control. Nada ni nadie te mueve y respondes con mansedumbre, con moderación, con delicadeza. Pablo quizá lo pone después de la humildad porque es una implicación de la humildad. En contraste, por ejemplo, vemos en el versículo 19 de Colosenses 3, le dice a los esposos: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Porque pensamos que el ser áspero es fuerte, pero no, el ser manso es difícil. Una fortaleza apacible, un liderazgo inquebrantable, con humildad. Revístete de paciencia. Pero en mansedumbre vemos que Cristo Jesús dijo en Mateo 11:29: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Revístete de mansedumbre, revístete de Cristo. Revístete de paciencia. Esto es ánimo, longanimidad, sufrido. ¿Acaso Dios no fue paciente contigo y conmigo? Según de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Revístete de paciencia
así como Cristo lo ha sido contigo. Si no, mira lo que Pablo dijo en el versículo 13 para confirmar sus palabras y sellar. Mira lo que dice: ¿cómo te vistes de paciencia? Pablo no se queda callado y nos dice: sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Y perdónense unos a otros. Perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también ustedes, que dice, háganlo ustedes. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 70, 70 veces 7, las que sea necesario. ¿Saben? Revístete de perdón, porque cuando el perdón viene es porque has entendido el evangelio. ¿Saben por qué? Porque yo perdono a otros así como yo fui perdonado. Y mi deuda era impagable. Mi deuda era impagable, pero gracias a Cristo que me pagó y perdonó, que pagó y perdonó mi deuda. Gloria a Dios. Versículo 14: sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Vístete de Cristo, de amor. Revístete de amor cada día. La misma palabra del griego agapem o ágape para amor se usa en Juan 15, 12 y 13, que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado y como nos ha amado Jesús. El 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire lo que te dice Jesús: ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque yo los he amado. Él se pone de ejemplo. Ámense porque yo los he amado. Yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Dando su vida. ¿Es para ti una carga cuando un hermano te pide un favor o cuando hay algo que hacer por otro? ¿Es para ti una carga? Recuerda, nuestra vida debe fluir de nuestra unión con Cristo. Si caminas con Jesús, tu vida será libre para amar y servir a otros. Sin restricciones, con libertad. No importa que no me lo paguen, que no importa que no me devuelvan el favor, lo hago por amor a Cristo. Y para terminar, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es la entrada a la comunión de la iglesia. Sin amor no hay esa comunión. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiéramos muerto al pecado y no hubiéramos sido unidos a la iglesia. Y ese es el versículo 4. Vestirse de Cristo, ese es mi último punto, es ser agradecido por las muchas muestras de gracia de Dios en Cristo. Mira el versículo 15 de Colosenses: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hablaba con un hermano esta semana en uno de los grupos de discipulados y él me decía: muchas veces no agradecemos en nuestras oraciones. Y es cierto, no somos agradecidos por congregarnos, por tener hermandad con otros hermanos, por estar estudiando la palabra con libertad. ¿Por qué? ¿Qué dice el nuevo versículo? El 16, el que sigue: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Acaso no se ve como una iglesia eso? ¿Acaso no se ve que estamos alrededor de la palabra en comunión, cantando himnos, salmos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones? Y todo lo que hagamos es por la gracia de Dios, es por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Qué hermoso. Vístete de Cristo. Vístete de Cristo. Vestirse de Cristo es estar unido a Cristo. Vestirse de Cristo es mortificar los deseos de la carne. Vestirse de Cristo y revestirse de Cristo es andar en santidad y obediencia. Es ser más como Cristo. Vestirse de Cristo es ser agradecido por las muchas muestras de gracia de Dios en Cristo al ser parte de su iglesia. Demos gracias al Señor por eso. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias. Ayúdanos a glorificarte y honrarte, Señor. Gracias, Jesús. Que pongamos nuestra mirada en ti. Que nos revistamos de Cristo, porque tú, Jesús, eres nuestro mayor ejemplo. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. En el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.